Hemos firmado 3 equipos más de rugby en primera división. Actualmente somos la marca que más equipos de rugby tenemos en máxima división. Estamos en el top 10 de marcas con más equipos de máxima división en distintos deportes. Bueno, yo creo que la competencia es positiva y tiene que existir para que haya diversidad, sobre todo para que ninguno nos relajemos. Pero también es verdad que la competencia tiene que ser sana y tiene que entenderse como que somos rivales, pero no por ser rivales tenemos que estar metiéndonos unos con otros. El reto es intentar servir en menos de un mes. Entonces eso parece que no, pero eso si lo conseguimos seremos posiblemente mucho más potentes de lo que actualmente podemos ser. Solamente se vende en un club por 3 motivos. Uno, porque el club quiera cambiar porque con su proveedor no es capaz. Dos, porque ha llegado el ciclo de vida de pues, cada 2 años cambio. O 3, porque cambia la junta directiva. Esos son los 3 argumentos. Bueno, Fran, bienvenido al Club de Escoto 3. ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad es que agradecido de que nos des este espacio, ¿no? Para poder hablar un poco de nuestra marca y todo eso. Y además aprovechando este viaje aquí a Barcelona que tenía previsto para, bueno, ya sabes, visitar clubes, visitar también a nuestros comerciales en zona y, bueno, pues trabajar al fin y al cabo. Pero bien. Agradecerte que vengas también desde Zaragoza, que sabemos que el esfuerzo que supone y que aproveches el viaje, como comentas, es seguro positivo. No sé si hace falta introducir la marca a la que vamos a hablar hoy. Es Mercury. Creo que cualquier oyente o espectador que nos está viendo sabrá que es Mercury. Incluso probablemente tendrá o Mercury en casa, alguna prenda de Mercury en casa, o habrá usado alguna vez Mercury seguro. Entonces, bueno, simplemente, aunque la gente ya intuya, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, eh, ¿cuándo nace Mercury? ¿Cuánta trayectoria tiene Industrias Mercury? Pues fíjate, Mercury nace en 1959 y haciendo un pequeño paréntesis a lo que me has comentado, lo de que alguien tiene una prenda de Mercury, es curioso porque nos sigue sucediendo a día de hoy y es un orgullo de marca. Claro, es por toda esta trayectoria de más de 66 años de historia. Se le choca a uno, siguen diciendo, dice, ay, Mercury, tengo un chándal en no sé dónde y además está como nuevo, que a veces incluso de manera de broma decimos, pues a lo mejor hay que hacer chándal un poquito peores para que dure menos y Para la que gente, para que esta persona que me ha dicho que tiene en su armario un chándal Mercury, pues que hombre, que también compre otro, que no se mantenga con ese de hace que 20 años, renueven un ¿no? Que poquito. renueve un poco. Pero la realidad es que, bueno, nace en 1959, es una marca que familiar, la tercera generación en la que está al frente, es decir, los nietos del fundador, y se funda principalmente pues, porque tenía Mariano Lainez en su momento, tenía una pasión por tener una marca deportiva o ropa deportiva y curiosamente se empieza fabricando pantalones de fútbol y pantalones de atletismo, que eran con una marca que a día de hoy ya no se utiliza, ¿no? Que era eh, el nombre de Lainez Aldez, que es, ay, no me sale, Gonzalo Lainez, que es el gerente actualmente, el nombre al revés de su apellido era Cenial, el, la marca con la que se hacían los pantalones de lima. Todo esto ha ido evolucionando hasta hoy, en la cual pues hoy vestimos a infinitos clubes, somos una marca referente en este sector de las equipaciones deportivas y bueno, pues hasta ahí hemos llegado ahora y lógicamente nuestro proceso es continuar que mínimo que otros 66 años más. No, la trayectoria es brutal. Aparte, no sé en qué momento, si eres consciente, porque evidentemente esto es una pregunta desde de hace muchos años, ¿no? ¿Cuál fue el primer cliente de envergadura que digas, ostras, este fue el primer sello de Mercury? No sé si lo sabes, porque tampoco. ¿Cuántos años llevas tú en Mercury, Fran? Yo llevo en Mercury ¿Cuatro años, años? 4 años. Curiosamente, yo llevo en Mercury 4 años, por decir un dato, aunque esto es una entrevista para Mercury, pero yo lo voy a dar, mi dato. Yo llevo en esto de las equipaciones deportivas toda mi vida, más de 23 años ya trabajando de esto. Y yo conozco a Mercury de hace 23 años, ¿no? Entonces, fue curioso porque cuando contactamos para hablar de proyectos, ¿no? Porque, como te digo, la tercera generación se pone al frente de Mercury en 2019, ¿no? Entendiendo que a día de hoy aún la segunda generación, ahí vivo una de las personas, que es Carlos Náidez, que es como que actúa presidencialmente, aunque ya por edad y por todo eso, está delegado en sus 2 hijos, Susana y Gonzalo, y en un primo, que era hijo también de uno de los dueños, etcétera, Diego, ¿no? Entonces, yo les conozco de hace 23 años, llevo 4 con ellos. Y la realidad es que sería difícil decirte cuál sería un poco ese equipo, pero igual que también nos preguntan cosas sobre llevo con Mercury tanto tiempo o hace 20 años tenía un chándal, también nos sigue pareciendo a veces que nos surgen cosas, como hace poco, me enteré, incluso hicimos un poco la gestión y dice, pues puede ser, es verdad, que vestíamos a un equipo de Asobal hace 25 años, ¿no? Entonces es como, anda, fíjate, ¿no? Entonces, así como cliente potente, pues hombre, si habláramos de fútbol,
pues yo creo que el cliente más potente que tuvo Mercury en su historia es el Real Zaragoza. Realmente que lo tuvimos durante 2 épocas diferentes vistiéndolos en primera división. Actualmente, pues no lo está. Claro. Y ahora, actualmente, ¿cuál tendríamos? Porque aquí hemos traído alguna muestra de vuestro producto, alguna de las vuestras equipaciones más características. ¿Qué equipo también para que sepa, ¿no? La gente sabe que es Mercury, pero quizá no tenga tan presente con qué equipos ofrecéis producto o con cuáles estáis, así un poquito a pinceladas. A pinceladas. La idea de Mercury es siempre en todos los deportes tener en la máxima división que mínimo que tener uno o dos equipos que representen a Mercury, ¿no? Porque además ayuda, lógicamente, a que los distribuidores y que nuestra marca se dé a conocer. Teniendo en cuenta de que fútbol sería el único que por el peaje que lógicamente hay que pagar por estar en el fútbol hoy en día de primera y de segunda división, porque en segunda ref sí que tenemos algún equipo, en primera ref. Bueno, exceptuando eso, ahora el equipo más representativo, teniendo en cuenta de los deportes, sería una de las camisetas que hemos traído aquí, que es el Casa de Zaragoza, que juega en ACB. Y además, en la parte de los chicos, pues es un equipo de ACB genial, pero es que las chicas han sido campeonas de la Supercopa de España femenina hace nada, hace un mes y pico, ganando al Valencia Basket, ¿no? Entonces, este sería el más representativo. Y luego, a partir de ahí, pues otros deportes, que no se me ofenda ningún deporte minoritario, ¿no? Pues en esos otros deportes, llámese minoritarios, pues por ejemplo, tenemos al BRAC Valladolid, que es el equipo más importante de hockey, perdón, de hockey, de rugby. Y adicionalmente este año, y te valga como noticia también, hemos firmado 3 equipos más de rugby en primera división. Actualmente somos la marca que más equipos de rugby tenemos en máxima división, con el Cisneros, BRAC Valladolid, la Vila de Alicante y Ciencias Sevilla, ¿no? Dicho esto, pues luego evidentemente tenemos en el hockey. Tú el hockey lo tienes que conocer más que de sobra y llevamos muchísimos años con la Federación Española de Hockey y además tenemos equipos, en este caso de primera división, como el Club de Campo. ¿Y de cuántos clientes estamos hablando? Así, sé que hay otras áreas de negocio, ¿eh? Pero en cuanto a equipos de élite o semiprofesionales, Pues mira, no te sé decir eso porque no he actualizado el Excel, fíjate, es bueno, por eso bueno, principalmente. No, pero hice un día una actualización un poco de las máximas divisiones de todos bueno, los equipos de máxima división, por ejemplo, ponían el fútbol, ¿no? Pues primera, segunda y hasta primera ref lo ponía como un poco segunda división. Por ejemplo, el rugby solo ponía la primera división. En el baloncesto, primera y segunda, entendiendo un poco también la envergadura que tiene cada deporte, etcétera. Y curiosamente, estamos en el top 10 de marcas con más equipos de máxima división en distintos deportes. Evidentemente, claro, está en el top 10 con todas las grandes marcas que hay. Tal. Y yo creo que calculando en aquel Excel teníamos como unos 40 y tantos equipos en la máxima división, en todos los deportes, incluyendo deportes que a lo mejor dices, pues está, el voleibol. Pues es que en el voleibol también tenemos un equipo en máxima división. En balonmano tenemos un equipo, no en la máxima división, pero sí que más abajo. Tal. Tengo que actualizarlo porque algunos de estos han descendido. Y bueno, entonces van no. cayendo y tal, sí, Esto. Pero sí, ahí estamos. en cuanto a facturación, ¿qué porcentaje es esta parte, no más de equipos para entendernos, equipos de élite, entendiendo estos que comentas del Excel? ¿Y cuánto es otras áreas tipo pues el e-commerce, ¿no? Que tenéis como e-commerce o producto más, bueno, sin personalizar, ¿no? Producto Mercury. Eh, Un Yo te porcentaje, diría, no sé sí, si. yo te diría que te daría un porcentaje así, y tendría que verlo al detalle, pero realmente el porcentaje en el cual nos encontramos, posiblemente lo que es escuelas y todo eso, es el gran porcentaje, ¿vale? Y lo que es esta otra parte es un menor porcentaje. Pero te podría decir que un 80%, un 70% realmente es venta a colectivos, que es lo que realmente nos da un volumen y nos hace ser una empresa. Porque al final todos los equipos de máxima división, aunque en resumidas cuentas es una venta también, pero por la inversión que se tiene que hacer en conseguirlos y adicionalmente por lo que luego nos compran esos mismos clubes, pues una cosa por la otra tampoco es la parte más interesante de todo eso. Lo tenemos que tener porque nos da imagen y eso lógicamente ayuda a que otros compren Mercury porque ven a su equipo representativo de su deporte con Mercury. Porque, como, o sea, aquí vosotros, o sea, el target siempre es equipo deportivo. Quiero decir, equipo como tal, entendiendo un club o una federación, o hay otros áreas de negocio, otros colectivos que puedan comprar Mercury. O sea, vuestro target es solo puramente deportivo como clubes. Nuestro target es equipaciones deportivas, es decir, clubes deportivos. Es verdad que la forma de vendérselo mm, difiere un poco de cómo se le vende a un equipo de máxima división a cómo se le vende a una escuela deportiva
de cualquier deporte, ¿no? Nosotros tenemos más de 300 puntos de venta en España, no propios, son distribuidores. Es decir, tenemos una red de distribuidores que ofrecen Mercury a esas otras escuelas deportivas. Lo normal es que eso sea nuestro negocio y que estos equipos de máxima división los atendemos directamente desde Mercury, pues porque bueno, pues tienen una serie de condicionantes, como por ejemplo lo del tema del patrocinio, todo eso, que hace que les vendamos de esa manera. Entonces, pero que realmente más allá de eso, Mercury vive de vender equipaciones deportivas. Dicho esto, es verdad que nosotros tenemos una variante, Industrias Mercury, que es la base fundamental de Mercury. eh, su Vamos a decir, su elemento principal es Mercury, pero luego gracias a toda esta red de distribuidores, toda esta no sé, capilaridad que se tiene en el mercado español, nos permite tener distribuciones internacionales de otros productos que evidentemente no compiten. El más importante y el más famoso, o el que más se interrelaciona con el deporte en este caso, es los guantes de portero Reus y los guantes de nieve Reus, ¿no? Es la marca número top mundial y nosotros somos los distribuidores en exclusiva para España. Dentro de todos los fabricantes, ¿no? Textil deportivo, ¿dónde ubicamos a Mercury? Porque es un mercado súper competitivo, ¿no? Correcto. Mira, lo que nos sabríamos ubicar que dentro de lo que serían marcas españolas, ¿no? No voy a poner aquí ninguna otra marca ni voy a decir nombres para no darles publicidad a ellos. No, pero dentro de lo que serían marcas españolas, creo que seremos en el sector concreto de equipaciones deportivas, estaremos dentro del top 5, no te diría incluso en el top 3, ¿no? Por lo que nos dicen los distribuidores, por la penetración. Es verdad que luego marcas internacionales pues están ahí, que son las que posiblemente más llevan de todo esto. Entonces, ¿dónde nos posicionamos nosotros como marca? Pues posiblemente en ese top 5 de equipaciones deportivas, posiblemente podremos estar. Es fácil. ¿Cómo sobrevive? O sobrevive, no quiero ser así, pero o sea, hay que usar esta palabra, pero para que me entiendas, 60 y ¿cuántos años has dicho? 66. 66 años, viniendo marcas, multinacionales, ¿no? De fuera, es como, ostras, ¿tú ves que la gente valora que seáis los de aquí también? O sea, frente a estas marcas extranjeras. Depende a veces del club, ¿no? Y depende un poco de la trayectoria que se tenga y posiblemente de los que dirigen esos clubes, ¿no? Posiblemente el que dirige el club desde hace 40 años y sigue estando, pues a lo mejor la idea de Mercury le llama un poco más, y a lo mejor si es una persona más joven la que dirige el club, pues a lo mejor la idea de Mercury se le escapa un poco más, pues porque a lo mejor la conoce menos, ¿no? Una de las partes que, vamos a decir, por criticar algo, porque no todo sea bonito, es que nos falta un poco esa parte de decir que gracias a vosotros y darnos este espacio, pues poco a poco vamos ganando el hecho de que alguien sepa de Mercury, más allá de que tengan un recuerdo de por qué tengo un chándal en el armario, ¿no? Eh, ¿Cómo sobrevive? Pues principalmente haciéndolo bien y con los pies en la tierra, ¿no? Creemos sinceramente de que lo que más nos gusta a nosotros en Mercury es ser una empresa estable, fiable, saneada económicamente. Los resultados que tenemos año tras año así lo demuestran. No es algo que yo te vaya a decir aquí y la gente se lo tenga que creer, es tan fácil como verlos, porque son públicos, ¿no? Y la realidad es que eso yo creo que lo que nos ha mantenido ha sido eso, el saber hacer las cosas lentas, a nuestro ritmo, sin hacer locuras, pues eso seguramente es lo que hoy hace que a día de hoy podamos decir que tenemos 66 años. Es posible que haya otros que no lo tengan. O sea, ¿eso dirías que es vuestro valor diferencial? Por supuesto, ese valor diferencial y luego en la parte comercial puramente dicha, porque ese sería el valor empresarial, ¿no? Exacto, De esto, corporativo. el valor corporativo. Y en la parte de venta, o sea, lo que vendemos, creo que lo que nos diferencia principalmente es que a día de hoy, después de 66 años, seguimos manteniendo una tradición de fábrica. Sí, es verdad que nuestro catálogo, que tiene más de 300 páginas, está rodeado de productos de importación, porque no queda otra. Es decir, cualquier persona que se siente aquí y diga, no, voy a intentar hacer una marca deportiva fabricada en España en exclusiva y ta, 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 está fuera, está perdido fuera de esto. Pero es verdad que el hecho de tener una fábrica para unas cosas y el catálogo hace que ese valor diferencial nos ayude mucho a entrar en el mercado y vender. ¿Por qué? Porque le podemos dar una exclusividad al club con un producto concreto. Por ejemplo, podría ser su equipación de juego, ¿vale? Y adicionalmente le puedo dar todo un desarrollo de producto de catálogo para sus equipaciones de paseo y tal. Eso en el mercado es más difícil de encontrarlo. Yo creo que ese valor es muy importante y además potenciamos año tras año. El año que viene volveremos a hacer inversiones en material y sobre todo inversiones en maquinaria, porque toda nuestra maquinaria y todo lo que hacemos en nuestra fábrica en Zaragoza lo hacemos con maquinaria propia.
La fábrica es propia y está en Zaragoza, Todo. todo centralizado desde Zaragoza. Correcto, así es. Nuestra nave es propia, nuestras máquinas son propias, nuestro personal es propio, nuestro tejido es nuestro comprado. Es decir, bueno, Bueno, esa esto parte es es valor. sintomático de la estabilidad que comentabas, ¿no? De hacer paso a paso todo. Perfecto. Te quería comentar contigo, creo que todo el mundo que nos escucha ha estado involucrado o es parte integrante de un club, entonces es consciente de los cambios de proveedores que se llevan a cabo durante, bueno, todo el periodo, toda la vida de un club, ¿no? Van cambiando, pues eso, proveedores de la marca de ropa, etcétera. Entonces, ¿cómo lo ves esto? ¿Tú lo ves como algo negativo en cuanto se puede caer algún cliente o lo ves como algo positivo de, ostras, hay cierta recurrencia, los contratos van terminando, hay oportunidades que se van abriendo cada vez más? Pero ¿cómo lo ves este tipo de cambio de proveedor que es más hacia lo negativo o hacia lo positivo? Bueno, yo creo que la competencia es positiva. Nunca me han gustado desde que los monopolios, lo de esto es así porque sí, porque al final además se genera una situación de poca opción, ¿no? Es decir, pues si esto es lo único que hay, pues poco podemos hacer. Creo que la competencia es más tiempo positiva, tal, pero también es verdad que la competencia tiene que ser sana y tiene que entenderse como que somos rivales, pero no por ser rivales tenemos que estar metiéndonos unos con otros. Yo, por ejemplo, sin hablar de ninguna marca, yo siento orgullo por marcas que en este país han conseguido llegar a unos niveles tan grandes, ¿no? Pues eso me parece bien. A mí lo que me parece injusto es cuando se va al mercado intentando depreciar o intentando decir que el otro es peor por el mero hecho de conseguir una venta. Entonces, si lo analizamos realmente, creo que la competencia es sana y tiene que existir para que haya diversidad y sobre todo para que ninguno nos relajemos. La volatilidad con la cual tienen los clubes deportivos, pues es parte del juego. Además, yo lo que le enseño cuando tengo que hablar con comerciales o les tengo que instruir en cómo se hace este valor de esta gestión de la venta, por mi trayectoria, pues a muchos les instruyo y les digo, solamente se vende en un club por tres motivos. Uno, porque el club quiera cambiar porque con su proveedor no es capaz. Dos, porque ha llegado el ciclo de vida de, oye, pues cada 2 años cambio. O tres, porque cambia la junta directiva. Esos son los tres argumentos principales, porque no vas a llegar con ningún producto que no tenga. O sea, son camisetas, no estamos vendiendo microchip para la NASA, donde la tecnología tenga un valor diferencial. Aquí son camisetas, pantalones, chándal, y creo que eso hace que tampoco podamos innovar. Entonces, esos tres factores son los que determinan muchas veces que podamos introducirlo. Luego, evidentemente, está todo ese valor. Pues yo lo hago de esta manera y otros lo hacen de otra y te gusta más mi manera. Eso, perfecto. Esas prácticas que comentabas antes, un poco de chafar al otro, ¿no? En la competencia, ¿son habituales en el sector deportivo o es algo que encuentras puntualmente? Aquí a lo mejor algún club deportivo se enfada conmigo, pero yo te digo que esto es como un gran mentidero, ¿no? Todos tienen el mejor descuento, todos tienen la mejor oferta, todos son los mejores para esa marca y bueno, es un poco gran mentidero. Yo tengo además hice un texto un momento, ¿no? En el cual decía que realmente los vendedores, nosotros, no, el vendedor de hace 20 años tenía un tipo de formato de venta que yo no la discuto, es la que existía. Hoy en día se venden necesidades y se intenta buscar, no convencer por el hecho de que soy mejor y digo muchas cosas sobre esto o ataco al contrario, sino convences porque eres capaz de encontrar las necesidades y cubrírselas, ¿no? Eso es la verdadera venta, ¿no? Entonces, yo cuando me encuentro ante eso, que llevo 23 años siendo vendedor, que me apasiona mi trabajo y me encuentro que alguien menosprecia y ataca y chafa, como estás diciendo tú, una oportunidad por decir algo que no debería de estar dentro de él, esa rivalidad sana, pues me afecta bastante porque digo, pero si es que esto no funciona así, o sea, funciona de otra manera. Y sí, existe bastante esa situación. ¿De cuánto estamos? Ya sé que me dirás que cada caso es particular, pero ¿de cuánto suele ser un contrato? También para que la gente entienda cuánto se firma en cuanto a años un contrato con un club deportivo. Lo normal serían 2 años. Yo creo que eso es como la norma general. Además, tenemos también que diferenciar entre el producto o sea, equipos de élite o máxima división, donde evidentemente también hay unos intereses económicos, sobre todo en el fútbol, ¿no? Lógicamente, en otras divisiones no hay tanto interés económico, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que serían una escuela, pues habitualmente es lo típico, y cualquiera que escuche esto y tenga hijos o lo que sea, es lo típico, llegar al club, la ropa es para 2 años, me la pagas este año y que le dure 2 años. Y además me hace mucha gracia porque van los primeros años los niños como si fueran fantasmitas, porque las camisetas Son tienen oversize, ¿no? Con la moda. oversize, ¿no? Para que le dure 2 años. Bueno, lo normal es 2 años porque es como que un año y al año siguiente reponer. Esto es lo normal.
Luego, pues bueno, a partir de ahí, pues un 2 más 2 suele ser también un poco como, ¿ha ido bien? Pues otros 2 más, año más. Pero no hay mucho más en este sentido. Es decir, no se firman contratos de esto de 4 años, salvo en la élite, donde evidentemente la inversión que se hace y el desarrollo y la idea que se tiene de marca, asociarlo a club y todo ese posible branding que pueda haber entre tal. Ahora mismo tú, si dijeras Real Madrid, nadie o Barça, todo el mundo la marca la tendría muy asociada. Y eso se consigue porque llevan muchos años haciéndolo y porque los contratos se firman con esto porque se tiene que conseguir ese impacto, ¿no? Cuando estamos hablando de escuelas, no es así, porque no vas a conseguir nunca que el impacto genere esa situación. Entonces, en la élite sí que a lo mejor lo normal es que podría ser 4 años, ¿no? Es decir, tal. O, por ejemplo, en las federaciones, la Federación Española de Hockey, lo normal es firmarla el ciclo olímpico. Acaba un ciclo y empieza otro ciclo, y así es un poco como se trabaja. Porque hablabas antes de las necesidades, ¿no? Ha cambiado la tipología de ejercer las ventas. Eh, ¿Cuál dirías que es la necesidad que tiene normalmente? Creo que antes las has citado un poco bueno, que hablabas con tu equipo de comerciales que se puede vender por esto, esto y esto. ¿Cuáles son las necesidades que tiene un club? Tú que tienes conversaciones con ellos y que ves su día a día, ¿qué esperan de un proveedor textil deportivo? Principalmente, y lo que más creo que luego habrá de todo, ¿no? Pero lo que más es el tema del servicio, ¿no? Es decir, me tiene que llegar la ropa cuando necesito la ropa, ¿no? Y además esto es algo que no podemos cambiar, ni lo va a cambiar las marcas, ni lo van a cambiar los clubes, ni lo va a cambiar absolutamente nadie, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar negociando durante 7 meses una operación y puedo cerrar una operación en 4 meses, en 7, en un mes, pero lo que sí o sí está claro es que en septiembre tiene que estar la ropa. Yo puedo haber cerrado el club en julio, que la van a necesitar en septiembre. Y puedo haber cerrado el club en mayo y la van a necesitar en septiembre. Y ahí es donde está el cuello de botella muchas veces, que todo ese volumen de mercancía te lo van a pedir para septiembre, pero no te lo van a pedir en enero. No se va a conseguir esa posibilidad de decir, no, pues yo voy a hacer una previsión, la compro, la tengo y yo me la mantengo aquí 8 meses hasta que me entre. Esto no existe en los clubes. Los clubes suele ser además muy improvisado muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquellas marcas que son capaces de dar ese servicio, de estar predispuestas al servicio, yo creo que es lo que más buscan los clubes. Aparte, luego, después de eso, pues buscan que el producto tenga buena calidad, que no sea un desastre, que tenga algo de diseño, que pueda tener algo que, bueno, que también llame un poco la atención, ¿no? Pero yo creo que si pondríamos un elemento fundamental es el servicio. Y ahí es donde Mercury, por lo que te he comentado antes, creo que gana muchos enteros gracias a tener una fábrica donde, pues, por ejemplo, somos capaces de fabricar producto aquí en España. Evidentemente, no es nuestro negocio, porque ese negocio de fabricar producto aquí en España, si lo comparo con lo que me cuesta en Asia, evidentemente no, el margen no tiene sentido. Pero ese servicio que damos, esa posibilidad de decir, me he quedado sin pantalones blancos y te fabrico pantalones blancos en esto y te doy la respuesta en 15 días porque los he fabricado, eso es el servicio. Y yo creo que eso es lo que más valora un club a la hora de negociar con una marca, que le llegue la ropa a tiempo. Esto es una muy buen tema porque yo personalmente, que he sido deportista, ostras, es muy difícil que se cumplan estos timings, ¿no? Bueno, es vuestro reto principal, imagino, el poder cumplir la expectativa de he firmado este club como nuevo cliente, tiene que tener la ropa en septiembre. Pero, ostras, yo en mi carrera he visto como marca tras marca, ostras, cuesta, ¿no? O te llega no toda la equipación, sino primero lo fundamental y después ya te vienen los complementos. Entonces, dirías que es vuestro gran reto. Sí, es el gran reto, totalmente. Además, creemos, y además ese reto, la única forma es con inversión. Mira, para que te hagas una idea, en estos últimos, y voy a hablar de los 4 años, ¿no? En los que esto, pero bueno, por lo que conozco de Mercury en 22, ¿no? En 2019, Mercury decide comprar unas naves más grandes, ¿no? Para tener más espacio, para tener más stock, porque ¿cómo consigo más servicio? Invirtiendo más, teniendo más stock. Pero no solamente eso, sino que como tenemos la parte de la fábrica, vamos invirtiendo año a año. Este año concretamente hemos comprado 2 máquinas más para tener todavía más capacidad productiva. Ya se ha tomado posiblemente bueno, posiblemente no, se ha tomado la decisión de tener más máquinas el año que viene. La única forma de ir ganando a ese reto es invirtiendo, invirtiendo más stock, más stock, más stock, porque es la única forma de que esa posibilidad de rotura, esa posibilidad de falta de servicio, esa posibilidad de que no te llegue la mercancía porque no la tenga, porque seamos sinceros, si algo no se te sirve no es porque tengamos un odio hacia la persona concreta, ¿no? Es decir, no lo servimos porque no lo tenemos, ¿no? Entonces,
tener cada vez más stock, cada vez más infraestructura a esto y además adicionalmente reforzarla con más maquinaria para poder dar esa otra respuesta de producto es el gran reto. Y en este caso, Mercury, por su trayectoria y por cómo hace las cosas, cada año invierte todos los beneficios que genera Mercury, se quedan en Mercury para seguir invirtiendo en conseguir. Además, uno de los retos que nosotros tenemos es intentar llegar a que nuestra producción, porque el stock es sencillo, el stock es, yo lo saco de una estantería, lo meto en una caja, lo mando a donde sea y ya está. Y esto, pues 24, 48 horas, nosotros somos capaces de servir la cantidad que sea necesaria en cualquier punto de España. Entendemos la cantidad que tengamos, lógicamente. Si me piden 3.000 chándal y no los tengo, tal. Pero tenemos un enorme stock, ¿no? En este sentido. Pero incluso en la producción, que es donde más suele pasar a veces, ¿no? Cuando se piden productos especiales, que no podemos hacer nada hasta que no tenemos el pedido, en eso uno de los retos que tenemos, que ya este año hemos conseguido mejorar nuestro servicio. Hace poco vi unas estadísticas de cómo estábamos sirviendo, pero el reto es intentar servir en menos de un mes. O en un mes. Entonces eso parece que no, pero eso si lo conseguimos seremos posiblemente mucho más potentes de lo que actualmente podemos serlo. Claro, creo que la gente tiene que ser consciente de que tenéis esta estacionalidad, entendiendo que septiembre empiezan las competiciones deportivas de la mayoría de deportes que tocáis, ¿no? Entonces, ¿cómo os preparáis? O sea, ¿cuánto empieza, cuánto antes empieza a prepararse toda esta campaña que viene para septiembre, ¿no? Pues mira, para que por darte un ejemplo de este año. Nosotros este año ya en principio tenemos todo previsto de lo que vamos a tener en nuestro catálogo para el año que viene. La campaña, pues habitualmente cuando ya hay ese primer paso de servicio, septiembre, octubre, noviembre, ahí empieza un poco ya la campaña ya de venta. Es verdad que según los deportes a los que toques, empiezan antes o empiezan después. ¿Cuál es el que toca habitualmente antes? Fútbol. Noviembre y diciembre ya hay clubes que están recibiendo las ideas, las ofertas, etcétera. Y la temporalidad o cómo se trabajaría sería de esa manera. En noviembre, diciembre, pues más o menos sería el fútbol. Enero y febrero también fútbol, luego ya pues a lo mejor se puede ir al baloncesto, luego ya se va bajando y pues evidentemente vas cerrando todas las operaciones hasta más o menos junio, julio, ¿vale? Y ahí ya pues, Fase de producción. Ya. lo que has vendido, lo que has vendido. Y hombre, ¿te pueden salir operaciones en septiembre? Sí, y en octubre, pero no te va a llegar la escuela con 600 niños que de repente te va a llamar en septiembre y decir, oye, que no sabía a quién pedírselo, pues te lo pido a ti. No, eso no es probable o no existe, ¿no? Lo normal es cerrarlo todo antes y tal. Pero eso es la parte comercial, porque la parte de la producción no tanto, porque estamos esperando al pedido y lógicamente no hacemos nada, aunque tengamos que abastecernos de stock de tejidos, etcétera. Pero la parte del stock, te aseguro que es una verdadera locura. Y ahí Mercury hace un esfuerzo enorme en pro de dar un servicio que luego te falta una media azul y te dicen que es un desastre porque no tienes stock y te miras esto y de las otros 16 colores tienes a lo mejor 1.000 medias por stock, ¿no? Y dices tú, que me faltan 2 Ms, espérate, que es que tengo 4.000 medias, ¿no? Bueno, más allá de eso, es que todo eso lo tenemos que hacer ahora. O sea, ahora ya tenemos que estar pensando en cuánto he vendido y cuánto creo que voy a vender. Pero claro, ¿cuánto creo que voy a vender sin la venta hecha, ¿no? Sí, hay unas estadísticas y un tal, y sabemos que el color azul se vende más que el rojo, sí, sí, todo eso está genial. Pero yo compro el producto o pedido, hago la fabricación del producto antes de cerrar las ventas, ¿no? Y eso es una labor, eso también es un reto. No, ya me he agobiado un poco solo de escucharlo, Es un reto imagínate. eso también. Hablabas antes de que Mercury reinvierte, ¿no? En sus maquinarias, sus instalaciones, etcétera. ¿Cuántos trabajadores sois actualmente en Mercury? Pues bueno, ahora en campaña me parece que hay como 16 o 17 personas más de trabajo, vamos a decir, temporal, de 3 meses, de campaña, lo típico que se hace en los refuerzos, porque es la fecha y tal. Pero en norma general estamos en torno a unos 50 trabajadores más o menos. Todos en plantilla, toda nuestra red comercial también es propia, o sea, no son empleados de Mercury, y estamos en esto. Y fíjate que es curioso que de esos 50 casi el 60-70% de ese personal está en la producción. Y la producción nos da el 10% de la venta y el 90% nos lo da el stock. O sea que imagínate esto en cualquier empresa del mundo que le dijeras que el 10% de su facturación le absorbe el 60% de su plantilla, te diría que esto no es Es una posible, esto es proporción. una ruina. Pues para que te hagas una idea lo que supone tener una fábrica a pleno rendimiento, que lo hacemos con gusto, aun sabiendo que eso nos genera unos gastos que esto, pero es nuestro valor diferencial. Una particularidad muy específica de vuestro. Perfecto.
hablábamos de, sobre todo has comentado el fútbol, ¿no? Pues, ¿para qué deportes podéis proveer? O sea, ¿qué deportes podéis proveer? ¿Hay algún límite? ¿Hay algún deporte que digas, no, estos no os tocamos o solo tocamos estos 10? ¿Hay un límite en cuanto a, también por tejido y por vuestro... Eh, el tener una trayectoria tan amplia nos hace de que cualquier deporte más en nuestro catálogo ponemos una frase. Si no encuentras tu deporte, llámanos, ¿no? Vale, entendiendo eso, exceptuando los deportes que pueden tener una tecnicidad en sus tejidos específica y que tener tejidos de ese producto, de primero, caro y segundo, que no tenemos, no sé cómo decirte, no tenemos aún, no hemos introducido nuestro producto en eso, podría decir que todos, ¿vale? Y podría decir los que a lo mejor no. Por ejemplo, ciclismo. Pues hombre, podemos venderle los chándal, podemos venderle los polos. Hacer maillot de ciclismo tiene una serie de tecnicidad, una serie de cosas, una serie de tejidos que además, por los volúmenes que también tienen esos deportes, pues es más fácil que lo hagan a lo mejor otro tipo de marcas que no nosotros. Pero luego, en todos los demás, gracias a que tenemos toda esa inversión, hecha de patronistas, de todo eso, creo que no hay ningún deporte que no pudiéramos albergar, exceptuando lo que te digo, fuera de esto, pues no vamos a hacer chalecos de caza, Ah, ¿no? ¿La caza es un deporte? Sí, bueno, vale, pues, y tiene más federados que nadie, pero no hacemos chalecos. Pero hablando de los deportes, que sería el baloncesto, el voleibol, el balonmano, el fútbol sala, fútbol, petanca, squash, que por cierto, no lo he dicho, pero de squash también, sí. la Federación Española de Squash, además no me canso de decirlo porque es curioso, porque es la primera vez que el squash va a ser olímpico en los Estados Unidos, en Los Ángeles en 2028. Es la primera vez, y siempre lo digo, pues mira, la primera vez van a vestir de Mercury. Seguro que cuando pase el tiempo dirá alguien, tuve un chándal de Mercury de squash. Pero dicho eso, tal, es más, por ejemplo, incluso en algunos deportes, como es el rugby, que esta camiseta te la he traído para tal, la hacemos, en este caso, la hacemos hasta reversible. Es decir, que Reversible, hacemos, ostras. sí, 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 hacemos un producto que es reversible, que es algo que curiosamente la gente lo aprecia. Y esto es gracias a toda la inversión en patrón y en esto que hace que hoy tengamos un producto que en el rugby tengas a decir, ostras, cómo mola. Y quitando el fútbol de la ecuación siempre, ¿cuál es el deporte que más facturación o más os aporta en cuanto a volumen de clientes o facturación? Pues fíjate, nos consideramos, y creo que es así, una marca multideporte, ¿vale? Sabes que existen marcas Sí, que tú te las dicen y lo primero que se te va es al deporte, a un deporte concreto, ¿no? No por lo de antes, por no decir ninguna marca, ¿no? Pero hay marcas que tal. Mercury siempre ha tenido ese factor multideporte, ¿no? Dentro de ese multideporte, pues te diría que el fútbol, y que no se me enfade nadie del fútbol, es como ese mal que tienes que asumirlo, ¿no? ¿Cuál es el volumen del fútbol? No queda otra. Y no tener clubes de fútbol implicaría que nuestros volúmenes se reducirían bastante, ¿no? Pero podría decirte que a lo mejor fácil que no es el producto, vamos a decir, el deporte al que más le vendamos. Le vendemos muchísimo al baloncesto, muchísimo al rugby, muchísimo al hockey, etcétera. Lo que pasa es que si lo hacemos porcentualmente, creo que el multideporte podría a lo mejor ser, no sé, es por darte una sí, estadística que no, que a lo mejor no está aproximado. 100% cotejada, pero a lo mejor el multideporte es un 60% de nuestra facturación y luego a lo mejor lo otro es fútbol, ¿no? Que dices, pues es mucho fútbol, sí, pero un 60% de lo otro, ¿no? Entonces, bueno, no tendríamos un deporte porque nos catalogamos como multideporte. Tú como jefe de ventas de Mercury, ¿cuesta cerrar acuerdos? O sea, realmente es algo que, ¿no? Como comentábamos antes, cada 2 años de media suelen, ¿no? Renovar contratos, cambiar de proveedor. Claro, eso es que cada 2 años es como, ostras, cuesta cerrar acuerdos porque son vistas a 2 años, tienes que tener referencias, tienes que estar seguro de la decisión que tomas. Es complicado este proceso de venta. Bueno, se ríe alguien. Yo llevo tanto tiempo que para mí ya no es tan difícil. Y entiéndeme, que también se me cierran las operaciones y no las cierro todas, ¿no? Pero una de las cosas que siempre he tenido claro desde que fui aprendiendo esta bonita profesión que es la de la venta, que principalmente es pura estadística. Quiero decir, ¿es difícil cerrarlo? Bueno, seamos sinceros. Si yo estadísticamente llamo a 100 puertas y voy con un producto, vamos a decir, que está bien, con unos precios que están bien, etcétera, pues estadísticamente voy a cerrar ventas. Más o menos, pues ahí donde puede estar un poco la diferencia entre la experiencia o no, de que sea más o menos, ¿no? Estadísticamente, si veo con un producto que no lo conoce tanta gente, que es peor, que es tal, pues estadísticamente en lugar de 100 puertas tendré que llamar a 200 puertas. Entonces, la dificultad
principalmente de la venta, más allá de cerrar, que es difícil cerrar, como cualquier cosa es difícil cerrar, en un mundo como es el de equipaciones deportivas, que es infinito, que además por esa volatilidad que tiene, de que cada cierto tiempo cambian, teniendo en cuenta de que cambian incluso porque cambia la junta directiva también, lo que he hablado antes, ¿no? Entonces, con esa volatilidad y ser tan infinito, pues hombre, en equipaciones deportivas vamos a decir que se puede vender, ¿no? Lo único que la estadística la tienes que hacer mayor o peor según la marca que lleves o los precios que lleves. Pero es difícil como cualquier otra cosa. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar y si trabajas con Mercury, y yo así se lo digo a todos los comerciales, dado que has dicho el puesto que llevo, todos los que están debajo de mi mando, lo que les digo es olvidaros de técnicas de venta o de intentar ser un especialista en cómo se vende o cómo se deje vender. No, lo que se va es a los sitios, se llama muchísimas puertas, se le ofrece un catálogo con más de 300 páginas, se le ofrece una marca y se va uno tras otro y la estadística hace que al final vayas a cerrar una venta. El que no quiere hacer esa estadística, el que cree que va a ir a un club y va a cerrar porque llega allí un día y le digan hola y ya cree que va a cerrar y se intente cerrar ese y no se preocupe de lo demás, posiblemente dirá que es muy difícil cerrar una venta. Pero el que trabaja, el que hace estadística, el que va y vuelve a ir, con Mercury vende. De media, ¿cuánto suele tardar este proceso de hasta el cierre, ¿no? De esta negociación, cuánto suele ser? ¿Meses, años? Porque a veces, ¿no? Es eso, justo puedes llamar a una puerta y, ostras, justo he cerrado con Con otro. no sé quién. Te toca esperar 2 años, te toca esperar o ir picando piedra, ¿no? Ahí durante 2 años. De media, cuánto suele ser? Pues diría, mira, además nosotros tenemos un CRM que utilizan los comerciales, ¿no? Y le tenemos puesto el típico flujo de ventas, ¿no? Entonces, en ese ciclo de ventas o flujo, perdón, flujo de ventas, tenemos que si primer contacto, primera visita, negociación o presupuesto, segunda visita, negociación. Pues a ver, lo normal, yo creo que podríamos hablar que en 2, 3 meses es lo que tardas en saber si esto va hacia adelante o no lo va, pero también por la temporalidad que hemos hablado antes. Si empezamos en enero, vamos a empezar diciembre, enero, febrero, y tenemos que tener más o menos sabido que es una operación que se va a cerrar antes de junio, pues ya tienes ahí los meses. Es verdad que luego cuánto se tarda luego estadísticamente en, después de que no lo cierras, cuánto eso, depende mucho de esa situación. Si cierro 2 años, pues hombre, es muy difícil que en esos 2 años vuelvas a poder cerrarlo. Pero hay clubes que a mí me han costado 3 y 4 años cerrarlos, pero al final los hemos cerrado. Porque la estadística ha dicho que este había que cerrarle y bueno, pues con ese proceso y seguimiento, que es al final lo que se necesita, seguimiento, estadística y ya está. Y con eso se cierran. Perfecto. ¿Cuál es el pedido más grande que habéis gestionado? No sé si Pues mira, te voy a decir una cosa curiosa. Curiosa, sí, sí. cuenta, cuenta. Mira, hará como un par de años, ¿no? Nosotros internacionalmente no vendemos, ¿vale? Nosotros somos una marca aquí porque además entendemos que tenemos que asentar bien nuestro trabajo aquí a nivel nacional y luego tal. Sí, vendemos alguna cosa en Portugal, en Italia, bueno, de manera Residual, absolutamente ¿no? residual, esporádica y no tiene tal. Pero en esa situación esporádica, ¿no? A través de un contacto, y fue hace un par de años, yo no conocía una cosa que se llama los Special Games. Están los Juegos Olímpicos, están los Mundiales, y los Special Games no los conocía hasta ese momento de la anécdota que te voy a contar, que es un proceso, vamos a decir, de venta, es un evento que se hace pues para aquellas personas que no llega a ser un paralímpico, pero que tienen algún tipo de, bueno, no sé decir muchas veces la palabra que nadie se ofenda, pero bueno, que tienen una Una serie de capacidad cualidades, reducida, unas ¿no? Sí. capacidades reducidas, etcétera. Entonces, esas capacidades reducidas, hay una cosa que se llama Special Games que no lo conocía, que luego es nivel mundial. Pues a través de un contacto nos hablaron de que, bueno, pues hay un tal que mira, conozco, que no le han servido bien, etcétera, Arabia Saudí, ¿no? Y fue una operación enorme, enorme, de todo producción, donde tuvimos que hacer, curiosamente, y de eso, de tener esa capacidad productiva, tuvimos que hacer cosas, pues porque ya sabemos esos países como son, que si burcas, que si tal, no sé cuánto, teníamos que hacer monos de atletismo, pues tapados, con capuchas, curioso. Fue primero bastante importante el pedido y luego adicionalmente nos tensionó mucho en que tuvimos que hacer productos que no hacíamos. Entonces, bueno, más allá de cuál es el volumen más grande, porque evidentemente, pues el Zaragoza, cuando teníamos el Zaragoza, pues eran pedidos muy grandes, ¿no? O el Casa de Mon, etcétera. Más allá de eso, por dar un recuerdo, ese fue un pedido muy grande y además
con una esta que nos sentíamos muy orgullosos porque habíamos conseguido en tiempo récord hacer una producción, vestir también por el detalle, branding, vamos a decir, de ayudar a esos deportistas que pudieran tener ropa de una buena calidad y de un buen producto y hacerlo en un tiempo récord y sobre todo con esa peculiaridad de hacer productos absolutamente distintos a los que hemos hecho. Te iba a preguntar cuál era el proyecto que más estrés te ha provocado o os ha provocado. Creo que este no, por la Sí, sí, desconocimiento de tener que crear un adaptable. hablo de lo mío, ¿no? Lógicamente, de lo que yo he conocido, de lo que esto. Seguramente que si preguntara a Gonzalo o preguntara a Mercury, habrá seguramente más anécdotas, ¿no? Pero esta me resultó curiosa porque fue curioso el esto y era estresante, porque además había una situación en la que, claro, pues, tenías que asegurarte muy bien, por ejemplo, el pago, ¿no? Decir, oye, pues espérate un momento, a ver si, que es uno en Arabia, ¿no? Que sí, que posiblemente me lo van a pagar y todo eso. Pero todo había una circunstancia ahí de tensión porque había que hacer un producto y había que hacerlo en un tiempo récord. Luego la verdad es que quedaron encantados, etcétera, y bueno, pues tuvimos ese momento que estuvimos internacionalmente ahí representados, ¿no? Por una selección. Y una pregunta que quería comentarte es, ¿cómo es el proceso de co-creación del diseño? Lo digo porque es propuesta vuestra, aceptan el diseño, porque hemos visto diseños de equipaciones hechas por Mercury, que creo que, bueno, puedo decirlo, la de hockey en París es preciosa. La vi, me arrepentí de haber dejado la selección al momento, de ostras, qué equipación más guapa. Este tipo de diseños, que son, imagino que no son tan, son más ad hoc, ¿no? Para casos en concreto, Juegos Olímpicos, ediciones limitadas, etcétera. Eh, ¿Cómo se gestionan? Bueno, nosotros tenemos un equipo de diseño compuesto, creo que ahora somos 4 o 5, ¿no? No, porque sé que hemos incorporado a más personas, pero bueno, tenemos un equipo de diseño, aparte de la propia capacidad comercial que tiene cada uno, de que como vendemos también muchas veces eso que podríamos decir ilusión, ¿no? Es decir, al final hacer un producto único tiene una parte de ilusión, ¿no? Quiero ver algo que me sea para mí, ¿no? Lo que dices del hockey en los Juegos Olímpicos fue gracioso porque además salió una noticia en un medio deportivo que, por cierto, ya no existe, pero salió curioso y había una noticia en la que decía que las 17 equipaciones más bonitas de los Juegos Olímpicos de París y que solo una era de una selección española y fabricada por una empresa española, concretamente la de Mercury. O sea, nos catalogaron. Que bueno, esto es como todo. Cuando hacen los rankings, pues unos dirán que el ranking no les gusta porque no están ellos y otros dirán que sí porque están. En nuestro caso, como estábamos, pues somos uno de las 17 equipaciones o 17 camisetas más bonitas de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente hay una parte nuestra, ¿no? Es decir, oye, somos diseñadores. Bueno, nuestro equipo de diseño son diseñadores, saben de qué va esto, ¿no? Pero luego hay una parte también que está muy involucrado, ese codo con el propio club, saber de ellos qué cosas necesitan representar en estos aspectos. Y habitualmente, pues si el club es más potente, más capacidad tienen de ellos influir, porque ya tienen, vamos a decir, un branding, una idea, etcétera. Y cuanto es más abajo el club o más de base, pues más se dejan aconsejar por nuestro equipo de diseño. No sé si te voy a poner en un aprieto, pero ¿cuál dirías que es la camiseta más bonita que tú recuerdas de Mercury, de equipación? Pues no, no es un aprieto, es que posiblemente la de hockey de los Juegos Olímpicos era muy bonita, porque además se utilizó un tejido específico para ello, se, se puso una serie de aplicaciones, de bordados, etcétera, tal. Y bueno, a mí me gusta mi país, yo he vivido en el extranjero, ¿no? Y a mí me gusta mi país. Habrá gente que esto lo vea como algo de, pero bueno, a mí me gusta mi país, ¿no? Entonces, como me gusta mi país, pues cuando veo algo que representa mi país, pues me gusta especialmente. Dicho esto, pues así que recuerde, creo que la de hockey puede ser una de las más bonitas, sobre todo por todo todo el esfuerzo que se hizo en que quedara bonita, ¿no? Tanto por el equipo de diseño de la propia federación como por nuestro equipo, por el hecho de toda la inversión que se hizo también en hacer un producto de, vamos a decir, un tejido especial, etcétera, y que además y aquí hay que reconocerlo, cuando se hace producto para las selecciones suele ser más bonito que otros porque cuando se hace producto para clubes y sobre todo el fútbol es como muy concreto porque a lo mejor tiene un patrocinador, etcétera, pero hay muchos deportes que cuando nos dicen, hazme diseño y le haces un diseño y te dice, pero méteme 15 patrocinadores, dices, si es que aquí poco te voy a Te diseñar, destrozan es todo, que hay 15 la patrocinadores, creatividad se va por... Deporte Juan, quesos Sí, no sí. sé qué, no sé cuánto, pues claro, llega un momento en que dices, es que poco puedo invertir. Entonces, cuanto menos hay que poner en el este y más se puede invertir en realmente diseño, mejor queda.
en los Juegos Olímpicos, como por tradición no puede haber sponsor, pues evidentemente suelen gustar mucho las de la federación. No, y aprovecho este espacio para felicitarte porque realmente yo que estoy en el mundillo del hockey, el feedback fue brutal y gustó a todos lados. Entonces, quizá te pida alguna muestra, ¿eh? Porque Ah, sin problema, es broma, es sin broma. problema. Estamos acabando, Fran. Sí que es verdad que hay un tema que me gustaría tocar porque, claro, sois fabricante textil del sector deportivo. Como todo lo fabricante y todo lo textil, la sostenibilidad está en boca de todos, ¿no? A mí también hemos tenido en capítulos anteriores algunos de completamente otro sector, pero por ejemplo monos de Fórmula 1, de karting, etcétera. ¿Cómo tratáis vosotros la sostenibilidad? ¿Dais algún tipo de segunda vida, materiales? ¿Usáis materiales reciclables? ¿Cómo esa circularidad existe en Mercury? ¿Cómo tratáis vosotros la sostenibilidad? Es un aspecto que queremos hacer, ¿vale? Ahora, a día de hoy, hacemos la sostenibilidad cumpliendo con todos los requisitos de reciclaje normal y corriente que nos exige, vamos a decir, la ley o lo que ello corresponda, ¿no? E indudablemente también auditamos a nuestras empresas exteriores, bueno, empresas, a nuestros fabricantes exteriores de que, lógicamente, nos traigan un producto que cumpla también con todas las normativas que se tengan que cumplir, ¿vale? Dicho esto, es verdad que queremos hacer eso, queremos intentar dar un paso más en hacer un producto, pues eso, con poliésteres reciclados, sostenibilidad, porque de alguna manera sí que hay un pequeño proyecto ahí o hay una idea de poder hacer ya que lo que fabricamos aquí, que en parte tiene parte de sostenibilidad, porque si lo fabrico aquí, la huella de carbono que implica traerlo desde fuera, me la ahorro teniéndolo aquí, ¿no? Y fabricándolo aquí. Y incluso la sostenibilidad muchas veces se asocia directamente a la parte puramente ecológica, ¿no? Pero yo también la sostenibilidad tengo, y además y hice en un sitio un speech sobre esto y entendieron que también existe ahí el hecho de yo seguir manteniendo una fábrica después de 66 años y mantener trabajos artesanales, porque hacer una camiseta aquí es puramente artesanal, porque las manos se siguen teniendo que estar, pues eso también tiene parte de sostenibilidad, mantener y sostener ese tipo de, vamos a decir, empresa o de fabricación que seguramente si todos nos fuéramos a Asia dejaría de existir aquí nuestra industria textil, que ya de por sí hay poca, ¿no? Pero es verdad que queremos hacer, pues eso, ya lo que hacemos aquí, intentar a lo mejor pensar en poliésteres reciclados, etcétera, de conseguir esto. La circularidad que le damos al producto, a día de hoy, pues la que nos da el, vamos a decir, lo que legalmente tenemos que hacer, ¿no? Y luego, pues hombre, nosotros todo nuestro producto que sacamos de nuestro catálogo no lo mandamos a ningún sitio a reciclar como tal, sino que pues lo mandamos a países, a misiones en el extranjero, etcétera, para que nuestro producto no sea simplemente destruirlo y ya está, no como he visto algunas veces algunos documentales donde aunque el producto está perfecto lo destruyen y se acabó. Nosotros no destruimos nada, nosotros lo que sale de nuestro catálogo, como por ejemplo el año que viene hay colecciones de nuestro catálogo actual que saldrán, se mandan y se mandan pues a otros países para que, bueno, pues puedan tener una ropa, ¿no? En este aspecto. Entonces, eso es lo máximo que hacemos. Pero sí que tenemos una idea de que esto, porque además, tarde o temprano, esto será exigible a todas las empresas. Perfecto. Pues ya acabo con esta última, es rápida y sencilla, bueno, sencilla. ¿Qué depara Mercury los próximos 3, 5 años? Pues mira, en los próximos 3 5 años, bueno, dentro de lo que son las decisiones empresariales, pues bueno, yo tendré mi parte, que será una más pequeñita, y luego, pues evidentemente, más pequeñita, entiéndeme, que esto es una empresa familiar y que no hay aquí 7 departamentos que deciden, pero dentro de lo que es mi responsabilidad, una de las que a mí más me gustaría sería poder convertir a Mercury en mucho más marca y a lo mejor seguir siendo una empresa totalmente estable, fiable, etcétera, pero convertirla en más marca. Me apasiona hablar de Mercury. Y luego, en términos globales de empresa, lo que nos depara dentro de 3 5 años, nuestro objetivo es seguir consolidando esa estructura estable, fiable, de confianza para los clubes, en que puedan encontrar en Mercury una marca que les dé ese servicio y ese respaldo. Entonces, la parte empresarial sería continuar con esto y la parte más de avanzar más en ser más potentes a nivel de marca es la parte que a mí más me gustaría que se hiciera. Y creo que en estos próximos 3 5 años lo vamos a conseguir. Perfecto, Fran. Oye, pues de nuevo muchísimas gracias por venir desde Zaragoza y agradecerte la conversación, realmente interesante. Y bueno, estaremos atentos desde el Club 343 a todos los pasos que vais a dar desde Mercury, estaremos ahí atentos. Perfecto. Pues muchísimas gracias a vosotros también por darnos este espacio y poder hablar de nuestra marca. Muchas gracias. Y recordar, si queréis estar al día de todo lo que sucede en la industria del deporte, os invito a suscribiros a nuestra newsletter gratuita del Club 343 que encontraréis en el enlace del comentario fijado.